Shalom, Masejet Shabbat, la página Tzadik Amud Bet. Estamos en la séptima línea al principio de la Gemara. Vimos en la Mishnah que la medida de semillas que la persona las saca y son destinadas para sembrarlas, menos de grogeret ya le da importancia. Ahora pregunta la Gemara, Vegamine, y está escrito en la Mishnah, vimos en la página Pei Amud Bet, Zevel vechol adak, kedei lezabel kelach echad, kelach shel kruv, divrei Rabbi Akiva, והחכמים אומרים כדי לזבל קרישה. Vimos en aquel Mishnah que la persona que saca cosas que vienen para mejorar el crecimiento de las semillas, si saca la medida que es suficiente para una semilla, para kelach shel kruv, un kelach de un kruv y según Jajamim de una krisha, ya es suficiente y no es un número de semillas. Contesta la Gemara, Marav Pope, ad ezria, ad lo zria, lefi shen adam toreach lotzi, nima achat lezria. Dice la Gemara, si ya está sembrado, entonces una semilla que empezó a crecer ya tiene importancia y las personas se esfuerzan para mejorarla y entonces eso ya le da importancia. Pero si no está todavía sembrado, la persona saca para sembrar, la persona no se esfuerza a sacar solo una semilla, sino cuando ya se esfuerza por sembrar, saca un número de semillas o guarda un número de semillas. Entonces esa es la medida que tiene importancia. Vimos en la Mishnah Zera Kishuin. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Amotzi Gar'inin, el que saca pepas de dátiles, Imle Netia, si son pepas para ser sembradas, Shtaim, dos tienen importancia. Imle Achila, si son para ser comidas, Kemlo Pi Hazir, como la boca del cerdo, Vekama Melo Pi Hazir, Achat, y ese tamaño es una pepa. Imle Asik, si es para formar de eso una fogata para calentar, para cocinar con eso, kedei levashel beitza kala, para cocinar un huevo liviano, quiere decir un huevo que es el más rápido en cocinarse, ya vimos que es el huevo de la gallina. Im lecheshbon shtaim, también usaban las pepas para recordarse una cuenta, que es decir, si ellos querían contar plata, entonces un número de monedas, sabían que llegó a tal suma, ponían una pepa de señal que estas monedas llegaron a tal suma. Otra cantidad de monedas y otra pepa de señal. Y así señalaban para recordarse lo que habían dicho con las pepas. Entonces, si sacó dos pepas y tienen ese propósito de serle heshbon para hacer una cuenta, con dos ya tiene importancia. Ajerim omrim hamesh. Eso según Tanakama. Heirim opinan que solo 5 tienen importancia cuando son para hacer una cuenta, porque él opina que hasta 4 las personas se recuerdan sin problema, no necesitan poner señal. Solo desde 5 tienen que poner señal. Tanu Rabbanan, otra braita, Amotzi shnei nimin miznav asus u miznav apara, el que saca 2 pelos de la cola o del caballo o de la vaca, Hayav. Entonces ya con 2 pelos tiene importancia, Shematznin otan lenishbin, porque son guardados para cazar con ellos pájaros, para el nishbin. Ahora, Miksha shel hazir achat, si es un pelo de la columna del cerdo, que son pelos fuertes, entonces con una ya tiene importancia. Y explica Rashi que lo usaban para, el zapatero lo usaba para coser con eso. Ahora, tzurei dekel shtaim, si son las hojas que se endurecieron, también un poco duras de las palmas, entonces con 2 de ellas ya tiene importancia. Dice Rashi que se usaban para hacer canastas. Toirei dekel achat, si es el hilo que crece alrededor de la palma, ya con una de ellas ya tiene importancia, Vimos en la Mishnah Tziporet Kramim ben Chaya ben Meta Kolshehu, vimos con respecto a lo que es llamado Tziporet Kramim, dijimos que es un saltamontes llamado Tziporet Kramim, dimos o vivo o muerto con cualquier medida ya tiene importancia, vimos en la Mishnah porque se juega como remedio. La pregunta de la Gemara, Mai Tziporet Keramim, ¿qué es ese saltamontes? Amar Rav Palia Biari, así es llamado Palia Biari. Dice la Gemara, Amar Rabai, Umishtakach bedikla de Had Navara, y ¿dónde es encontrado este Tziporet Keramim? En una palma de Had Navara, quiere decir que es una palma joven que está
cubierta solo por un hilo, uno de ese sivim que lo cubre el árbol, está cubierto todavía solamente por uno de ellos, quiere decir que es todavía bajur, quiere decir que es joven, y ahí se encuentra ese tziporet kramim, y dice la Gemara, dice Abaye, ve'avdela lechochma. Esta tziporet kramim tiene, la sgula tiene el efecto que la persona puede volverse inteligente con ella. Y explica la Gemara cómo hacer. Dice, Agilei le palga de yamina, se come al lado derecho de ese tziporet kramim, upalga de smolei gamelei beguvta de nahasha. El lado izquierdo del tziporet kramim se pone en un tubo de cobre, vejatim la beshitin gushpankei, y se cierra con 60 cerraduras, con 60 sellos diferentes. Y dice Rashi que no tiene que ser de verdad 60, sino con muchas cerraduras diferentes, que se pone cera encima y después una tela y después un hierro, así muchos cubiertos. Vetalila beivra de smola, y se cuelga del lado izquierdo de la persona. Vesimanej, y tu señal para recordar dónde se pone, que está escrito en el pasuk, lev jajam liyimino, velev ksil esmolo. El corazón del inteligente está a su derecha y del ksil está a su izquierda. Entonces aquí, digamos, es una persona que siente que no es suficientemente inteligente, entonces él es como el ksil, entonces él se lo cuelga del lado izquierdo. Ahora, después de que está colgado, vejakim kama debai, y se vuelve inteligente cuanto él quiera volverse. Dice Rashi que la inteligencia es liftoach et halev, es abrir el corazón. Entonces él se vuelve inteligente cuanto él quiera. Vegamar kama debai, y estudia todo lo que él quiera saber. Veachilei leidach palge, después tiene que comerse también el lado izquierdo del tziporet kramim. De ilomi aker talmudo, si no se come el lado izquierdo finalmente, entonces se le va a olvidar todo lo que estudió. Entonces, para que no se pierda el efecto, tiene que también comerse el lado izquierdo. Vimos en la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Afa motzi chule, vimos una machloket entre Tanakama y Rabbi Yehuda, si un hagav tamé, que no es kasher, si es vivo, también tiene importancia o no. Vimos que según Tanakama no, y según Rabbi Yehuda sí. Dice la Gemara, Tanakama savarlo, que no tiene importancia. Maitaime, ¿cuál es la razón que el que no se puede comer, que no es kasher, no tiene importancia cuando está vivo? Dilma agilei. ¿Por qué? Porque dijimos, el que es taor, ¿por qué tiene importancia? Porque se le da a un niño a jugar con él. El que es tamé, piensan jajamim que no se le dan a los niños para jugar con ellos, entonces por eso no tiene importancia. Y entonces, ahora dice la Gemara, ¿por qué no? De verdad no se da a los niños. Porque tenemos temor que se lo venga a comer. Dice la Gemara, iaji tahognami. Si ese es el miedo, que él se lo venga a comer, entonces también el que es kasher, también no deberíamos dárselo al niño porque tal vez se lo va a comer. Y ahora vamos a ver que se refiere a comérselo mientras está vivo. Deha Rav Kahana, avekaim kami de Rav, avekame avar shushiva apume. Rav Kahana está enfrente de Rav y tenía un hagav y se lo pasaba enfrente de la boca para limpiarse con él. Amarle shaklei, le dijo Rav, quítatelo de la boca, de lo leimru meichal ka'achilei, ve'ka'avar mishum bal teshaktzot nafshotechem. Para que no piensen que te lo estás comiendo y van a sospecharte que estás cometiendo la falta de bal teshaktzot nafshotechem. Quiere decir, comer cualquier cosa que es desagradable para la persona es prohibido por bal teshaktzut, por ese pasuk que dice no comer, no volverse algo desagradable a la nefesh de uno. Entonces, vemos que comer un hagav, aun si es kasher, si está todavía vivo, comer solamente si está vivo, es desagradable y eso es bal teshaktzut. Entonces, como es una prohibición también comérselo cuando está vivo, aunque sea kasher, por bal teshaktzut, entonces también el tahor, el que es kasher, no se debería dar a un niño para jugar con él. Entonces dice la Gemara, Ela dilma mait ve'achilei. Dice la Gemara, no. La razón de no darle el tamé al niño es porque tal vez muere y entonces se lo va a comer. Entonces, mientras está vivo, no tenemos temor que el niño se lo coma, él juega con él. Pero el temor es que puede morir. Entonces, si es un kasher, si muere el niño se lo come, no hay problema. Si muere y es tamé, sí es problema que se lo coma. Entonces, por eso opinan jajamim que no, el tamé no se le da al niño a jugar con él y entonces no tiene importancia.
Mientras que, pregunta a Rabbi Yehuda, ¿qué Rabbi Yehuda opina? Porque él opina que también el que es tamé tiene importancia. Dice Rabbi Yehuda, Imait katan misped safidlei. Dice Rabbi Yehuda que él, si el Hagab se llega a morir, el pequeño no se lo va a comer, sino le va a hacer un sermón fúnebre y va a darle importancia a su juguete que acaba de fallecer. Entonces no tenemos temor que se lo venga a comer. Esa es la mejor que Tanakama y Rabbi Yehuda. Terminamos Baruch Hashem el 9º capítulo. Adran alach amar Rabbi Akiva. Y empezamos Bezrat Hashem el 10º capítulo. Seguimos con cosas que si la persona lo saca, comete la labor de Otza'a, de pasar de dominio a dominio. Dice la Mishnah, Hamatznia, el que guarda algo, lo conserva, le zera, o para sembrar, vele duguma, o para tenerlo, para mostrarle a los compradores un ejemplo, vele refua, o para medicina, ve hotzio be Shabbat, hayav bekol sheu, y después lo sacó de dominio a dominio, cometió la labor. Que decir, en este caso no hay una medida, como él lo conservó y lo guardó a propósito, le dio importancia con esa acción, y si después lo sacó, cometió la labor. Después vamos a ver la Gemara lo que habla de este tema. Y sigue la Mishnah, dice, Vechol Adam en Hayav, es que otras personas que lo lleguen a sacar no cometen la labor de Otza'a hasta que no tenga la medida que la importancia, porque ellos no lo guardaron, entonces para ellos no tiene importancia y no cometen la labor. Ela que shiur, entonces Vechol Adam en Hayav alav, ela que shiur, sino con la medida que le da importancia. Dice la Mishnah, Chazar ve'echnisó, la misma persona que lo guardó y lo conservó, Chazar ve'echnisó, que es decir, se arrepintió de guardarlo y ya no lo quiere guardar más, y después de arrepentirse y decidir que no lo va a guardar más porque no tiene la medida importante, entonces volvió y lo metió, que es decir, volvió y lo pasó de dominio a dominio, e inojav ela que shiuró, él mismo, aunque en el pasado guardó esta misma cosa, como ya se arrepintió de guardarlo, ya no tiene importancia para él y se lo pasó de dominio a dominio, no cometió la labor que tiene que traer por ella Korban Hatat. Ahora, pregunta la Gemara sobre el principio de la Mishnah. Lama leile mitnei amatznia litnei hamotzi lezera veleduguma velerefua chayav bekol sheu. Pregunta la Gemara, ¿por qué la Mishnah tenía que hablar de un caso de una persona que lo conservó, lo guardó y después lo sacó? Más aún si la persona no lo guardó y no lo conservó, si la persona lo sacó con el propósito de sembrarlo o de mostrarlo a alguien o de usarlo para una medicina, en el momento que lo saca con un propósito, no lo saca para moverlo de casa a casa, para ponerlo en otro lugar, sino lo saca con un propósito determinado, ya con eso es suficiente para darle importancia y que cometa la falta y tenga que traer Korban. Lo que nosotros dijimos que las cosas necesitan una medida es cuando las personas lo sacan sin un propósito de usarlo en ese momento, sino de pasarlo de lugar en lugar. Entonces dijimos que el que saca, por ejemplo, semillas para sembrar, hasta que no tenga menos de grogeret, una medida un poco menos de grogeret, no tiene importancia. Eso es cuando lo sacó para pasarlo de lugar a lugar y explicamos que la razón de eso es que la persona no se esfuerza para sacar una semilla para sembrarla. Pero si de hecho hay una persona que sacó una semilla para sembrarla, entonces él con esa acción le dio importancia y él demostró a sí mismo, Anansá, de que él sí le da importancia a una semilla porque la sacó para sembrarla. Entonces con eso es suficiente para que cometa la labor y darle importancia. Entonces, ¿por qué la Mishnah tenía que hablar del caso de que él primero lo guardó y después lo sacó? Di directamente el que saca una semilla para sembrarla, con eso es suficiente para darle importancia. Ahora, para entender la pregunta de la Gemara, tenemos que agregar algo más que está en la pregunta de la Gemara. Tampoco podemos decir que estamos hablando de una persona que él guardó aquel cosa y después la sacó sin propósito de usarla, sino él la guardó y después la sacó para moverlo de lugar en lugar. Por eso no quiso la Mishnah hablar del caso que lo sacó para usarlo, porque en ese caso ya está mencionado en la Mishnah anteriores. En la página Ain Hei Amud Bet está escrito en la Mishnah, Kol sheino kasher leatznia eino chayav ela matznia. Ela matznio. Cada cosa que no tiene la medida que le da importancia y lo sacó de lugar a lugar, no se cumplió la labor con esa sacada,
al menos que sea alguien que ya lo guardó. Hamatzniach hayav, dice Rashi. Entonces, el que sí lo guardó, ya aprendemos de la Mishnah de allá, que una persona que guardó algo, si él le dio importancia y lo guardó, aun si después lo saca sin propósito de usarlo, sino para moverlo de lugar en lugar, hasta que él no se arrepiente de guardarlo, ya le dio importancia. Entonces, no puede ser ese caso que habló de la Mishnah, porque ya se ha escrito en las Mishnahs anteriores, y si estamos hablando de la persona que lo saca para usarlo, aun si no lo guardó antes, suficiente con que él lo saca ahora para usarlo, que le dé importancia. Entonces contesta la Gemara, Amar Abaye, Aja b'may askinan. ¿En qué caso está hablando la Mishnah? Que gon she'etznió, primero lo guardó, veshachach lama etznió, y después se le olvidó para qué lo guardó, ve'ashta kamapik leistama, y ahora lo está sacando sin razón para usarlo, stama, sino para moverlo de casa a casa, de lugar a lugar. Mao de Teima, ¿qué hubieras dicho? De este caso no podrías aprender los Mishnayot anteriores. Mao de Teima bitulei batla machshavato kamash malan kol haoseh al dat rishona hu oseh. Dirías, en este caso, que él primero lo guardó, pero después se le olvidó por qué lo guardó. Pensarías que como se le olvidó, es como que él canceló su primer pensamiento, es decir, su primer hecho de guardarlo, que le dio importancia a ese tamaño pequeño. Pensarías que entonces ya está anulado porque él se le olvidó para qué lo hizo. Y entonces cuando él lo pasa de dominio a dominio sin razón de usarlo, sino para moverlo de lugar a lugar, ya no tiene importancia. Kamash Malan, esta Mishnah, que todo el que hace un hecho lo hace al dat rishona, es decir, lo hace con el primer pensamiento que él tuvo, así hace su acción. Por lo tanto, esa importancia que le dio al guardarlo no se anula, aunque él se le olvidó para qué lo guardó, y si lo saca, sí comete la labor. Y eso es un hidush más a lo mismo que se ha escrito en la Mishnah anterior, porque en la Mishnah anterior que mencionamos, habló de una persona que no se le olvidó para qué lo guardó, no lo sacó para usarlo, pero no se le olvidó para qué lo está guardando. Aquí viene la Mishnah y nos dice, aun si se le olvidó para qué lo guardó, de todos modos, si lo sacó, al dat rishona hu oseh, y comete la labor. Y hasta aquí Tzadik Amud Bet. Muchas gracias. Beatzlacha.